buenos días. Vamos a desarrollar un pequeño video tutorial para explicarles un poco sobre el desarrollo de algoritmos con ciclos condicionales. En el periodo anterior estuvimos trabajando con algunos ejercicios de algoritmos básicos y a partir de este periodo vamos a incorporar algunos ciclos que se utilizan muchísimo en sistemas de programación. Uno de estos ciclos son los ciclos condicionales, que establecen una condición y a partir de esta condición dos posibles salidas como tal. Cuando hablamos de salidas me refiero a las posibles salidas en decisión que tiene la condición para poder desarrollar un proceso o resolver un problema. Digamos que si tuviéramos un ejemplo básico de lo que sería una condición aplicada con las salidas que puede tener y la solución que puede representar cada salida, podríamos referir el ejemplo del uso de tapabocas en la institución, ¿cierto? La institución establece a partir de las medidas de bioseguridad que los estudiantes deben ingresar a la institución educativa con tapabocas. Esa es la condición como tal. Si un estudiante viene sin tapabocas, no puede ingresar a la institución. Si un estudiante viene con tapabocas, puede ingresar a la institución. Entonces miren que ahí tenemos las dos salidas. Una salida si se cumple la condición y una salida si no se cumple la condición. Siempre la condición va a ser el factor que determina si se realiza un proceso o no de para que se pueda calcular ese porcentaje necesito establecer si la persona tiene o no un descuento o tiene la necesidad de calcular el porcentaje a través de una condición. Puedo establecer ese referente que va a permitir evaluar la condición para tomar la decisión si se calcula o no se calcula el porcentaje como tal. Recordemos que los algoritmos tienen una estructura básica de 5 elementos, ¿no? Que eso lo hemos venido trabajando durante todo este tiempo en que hemos vuelto a hacer repasos sobre programación. Los algoritmos tienen un inicio, ¿cierto? Se puede colocar la palabra inicio o simplemente el nombre del algoritmo, la lectura de variables, las operaciones, el resultado, la salida de resultado y el fin del algoritmo como tal, ¿cierto? Adicionalmente a eso, cuando trabajamos ciclos condicionales, ya incorporamos otros elementos a esa estructura básica del algoritmo como tal. En este caso vamos a hablar un poco de la función si. La función si lo que establece es que si la condición se cumple, entonces se realizan unos pasos o se realiza un proceso al ser la condición verdadera. Si no se cumple la condición, de todas maneras se puede o no realizar algún paso dependiendo de que la condición sea falsa y que así se requiera. Todos los ciclos condicionales, al igual que los algoritmos, son finitos, tienen un inicio y tienen un fin. Por eso aquí en el ejemplo que estamos viendo en pantalla encontramos que tenemos un sí y un fin sí. Si yo quisiera revisar la aplicación directa de un algoritmo, entonces por ejemplo aquí tenemos el algoritmo ejemplo 004, nos dice que escribamos un número, ¿cierto? Lee la variable primer número, después lee la variable segundo número y evalúa si el primer número es mayor que el segundo número. Entonces, él va a mostrar un mensaje en pantalla que dice el primer número es mayor. Aquí no tengo que volver a escribir si primer número es menor que segundo número, porque se supone que si no se cumple la condición, indicaría que el primer número no es mayor que el segundo, entonces automáticamente muestra el mensaje el segundo es mayor. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes tienen una cierta serie de ejercicios para desarrollar con ciclo condicional. Vamos a trabajar con el aplicativo PSEIN para desarrollar unos ejercicios para explicar de mejor forma esta parte del uso del ciclo condicional. Entonces, uno de los ejercicios que más hemos usado en las últimas clases o asesorías es el ejercicio para determinar si una persona es mayor o menor de edad, ¿cierto? Entonces aquí voy a colocar el nombre del algoritmo. Recuerden que estamos utilizando la aplicación PSEIN, la pueden instalar para sistemas operativos Windows, Mac, Linux, no hay ningún problema. Esta aplicación la pueden usar ustedes para desarrollar algoritmos y también para trabajar diagramas de flujo. Entonces, lo primero que haría sería escribir, ¿cierto? Entregar una instrucción al usuario diciéndole que digite su edad en números.
¿cierto? Y colocaría una variable que se llama leer edad. Ahora, luego de leer la edad, de tener un valor de referencia, establezco la condición, ¿cierto? Si edad es mayor a 17, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Por qué estoy colocando si edad mayor a 17? Tenemos varias formas de determinar si una persona es mayor o menor de edad. Una de ellas es que su edad sea mayor a 17. Otra podría ser que su edad sea mayor o igual a 18, ¿cierto? Otra podría ser que esa persona, que su edad sea menor de 17 y establecer si la persona es menor. Entonces hay varias formas de establecer, digamos, la condición para ese algoritmo. Entonces, si la persona que registra la edad y esa edad es mayor que 17, entonces aquí voy a usar la opción de escribir. Usted es mayor de edad, ¿cierto? Y aquí voy a colocar un si no de una vez, ¿cierto? Miren que todo queda anidado aquí y se muestran estos puntos porque me indica que este si no pertenece a este sí y que finaliza desde el fin sí. Entonces aquí debajo del si no puedo colocar escribir. Usted no es mayor de edad. Cuando yo ya establezco estas dos condiciones, no necesito hacer nada más en el algoritmo. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos 5 elementos: lectura de variables, operaciones, salida de resultado, inicio y fin. Aquí tengo lectura de variables y si quisiéramos, esta podría ser la operación porque es una operación más de tipo lógica, de condición, de evaluación de una condición. Y la salida de resultado tendríamos esta si contamos con un sí o esta si contamos con un sí no. Entonces voy a ejecutar el algoritmo y vamos a darnos cuenta si funciona. Entonces si coloco 17 años, dice usted no es mayor de edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la edad es de 17 años. Pero si coloco una edad de 18 años, entonces coloco usted es mayor de edad, usted es mayor de edad. Cuando ya coloco esto, me doy cuenta que el algoritmo funciona perfectamente. Entonces ya puedo, digamos, dar por resuelto el problema y he encontrado un algoritmo que me permite determinar si una persona es mayor o menor de edad. Tengan en cuenta que en algunos ejercicios que se plantean en las guías pueden necesitar de sí anidados. ¿Cuáles serían los sí anidados? Por ejemplo, un rango de valores que necesito evaluar. Digamos que si yo quisiera establecer en este mismo algoritmo quién va a recibir un subsidio, ¿cierto? Entonces aquí podría colocar escribir, reciben subsidio, personas de 18 a 23 años de edad. Entonces aquí ya no tendría que decir escribo es mayor de edad, leo la edad, normal. Y aquí en el ciclo condicional coloco si edad es mayor que 17 y edad es menor o igual a 23, porque miren que es menor de 23, entonces aquí le colocaría a la persona usted recibe subsidio. Y si no cumple con esta condición, entonces le coloco usted no recibe subsidio. Vamos a ejecutar este algoritmo para ver si funciona correctamente. Voy a separar aquí esto simplemente como para tener el código más organizado, no afecta en nada. Entonces vamos a ejecutar. Entonces, una persona que tiene 22 años debería recibir subsidio. Dice, usted recibe subsidio. ¿Sí ven que está funcionando correctamente? Voy a ejecutarlo de nuevo. Una persona que tenga 25 años dice, usted no recibe subsidio. Entonces, lo que nos indica es que el algoritmo está bien. Miren que el rango de edad es de 18 a 23 años. No estamos hablando que los que tengan 18 y los que tengan 23 años,
sino que el rango de edad sea entre 18 y 23 años. Si yo ejecuto de nuevo el algoritmo, ¿cierto? Y le coloco aquí 18, me dice, usted recibe subsidio porque él evalúa esta primer parte de la condición. La edad es mayor de 17, sí. La edad es menor o igual a 23, sí. Y por eso me muestra, usted recibe subsidio. ¿Qué pasaría si en lugar de I manejo una O? Lo que estaría indicando es que con cualquiera de las dos condiciones que establecí aquí en el sí, se podría tener como resultado que la persona recibe subsidio. Pero el ejercicio lo que plantea es que, perdón que aquí escribí mal subsidio, el ejercicio lo que plantea es que es para un rango de edad de 18 a 23 años, lo que indica es que ambas condiciones deben cumplirse, la de mayor edad y la de menor edad. De esta forma se desarrollan los sí como condiciones para el desarrollo de algoritmos. También se pueden tener sí dentro de sí para poder desarrollar un ejercicio, digamos, de una forma más amplia. Por ejemplo, yo podría decir que la persona recibe subsidio y aquí le diría sí, le colocaría aquí, por ejemplo, un escribir, ¿cierto? Y le digo, digite su lugar de residencia, entonces 0 urbano o 1 rural. Aquí voy a colocar una variable entonces que se llame leer residencia, ¿cierto? Y coloco si residencia es igual a 0, entonces escribir reclama subsidio en mesa 1. Y aquí coloco, si no, escribir reclama subsidio en mesa 2. Esto lo que me indica es que si cumple con la primera condición, que es el rango de edad, luego él podrá establecer su lugar de residencia para saber en qué mesa, digamos, debe reclamar su subsidio. Entonces vamos a ejecutar el algoritmo de nuevo. Aquí nos damos cuenta que nos dice rango de edad, entonces vamos a darle 19 años. Nos dice usted recibe subsidio. Digite su lugar de residencia, 0 urbano o 1 rural. Le voy a colocar 1 y dice reclama subsidio en mesa 2. Miren que es muy fácil trabajar sí anidados. ¿Qué es un sí anidado? Es un sí que está dentro de otro sí. Y eso lo que establece, de cierta forma, es una jerarquía o una cascada de condiciones para cumplir con el proceso del algoritmo. ¿Cuál es esa condición o jerarquía? La primer condición que se debe cumplir en este ejercicio es que la edad sea mayor de 17 y menor o igual a 23. Ya si eso se cumple, entonces se evaluará si la residencia es 0 para decirle que reclama su subsidio en la mesa 1 o que reclama su subsidio en la mesa 2. De esta forma, acabamos de hacer un repaso muy sencillo pero muy completo de ciclos condicionales. Ciclos condicionales con una sola condición, como hicimos el primer ejercicio, de la edad para saber si es mayor o menor. Ciclos condicionales con 2 condiciones y ciclos condicionales con sí anidados para tener, digamos, un mayor nivel de decisión en el algoritmo. Eso es lo que les va a permitir a ustedes de pronto resolver inquietudes para poder desarrollar el taller número 1 de este periodo. Espero que lo puedan revisar y recuerden instalar bien sea el PSeInt en su computador o el pseudocode en su celular para que puedan desarrollar los ejercicios de esta forma, que es mucho más didáctico. Pueden revisar si de verdad el algoritmo funciona y con eso se van a evitar problemas a la hora de entregar los talleres, ¿vale? Muchas gracias por su tiempo. Espero que les vaya muy bien con el desarrollo de la actividad.